Antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría daros las gracias porque, jolín, ya sabéis que el domingo pasado no hubo vídeo, que, en fin, no os preocupéis porque el vídeo está grabado, el vídeo ya está terminado, así que el próximo domingo ya lo veis, no pasa nada, no nos hemos echado atrás con los feos en absoluto. Y jo, de verdad, gracias por el apoyo que me mostráis, tal y cual, porque de verdad que estaba yo, he pasado unos días un poco para el arrastre. Pero bueno, ya venimos aquí con fuerza, así que vamos a darle, pero de verdad. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas? Bueno, bienvenidos a un vídeo de reseña comparativa. Y es que hace muy poquito os hice una encuesta en YouTube a ver qué os gustaba más, ¿no? Si los vídeos así de reseñas en solitario, de reseñas comparativas, o di una tercera opción que... ya os vale, que poco mojáis. Que era como que todo, os queríais todo, ¿para qué elegir? O algo así puse. Pues esa fue la que ganó, además ganó con goleada, pero bueno, en fin, es que ya os vale, no mojáis, no puede ser, así no puede ser. Pero bueno, tengo dos perfumes y uno de toilette de la gama de Black Opium, y me parecía bastante interesante compararlos entre ellos, a ver qué nos ofrece cada uno de ellos y ver en qué se diferencian, algo así como hicimos con el vídeo de el Poison Girl, así que vamos a empezar con ellos. Para empezar, me gustaría daros unas pequeñas pinceladas de lo que es Black Opium, cómo surgió, etcétera, etcétera. Pues bien, todo empezó en 2014 con el lanzamiento del perfume, con el lanzamiento del Black Opium, el original, el que todo el mundo conoce, que aunque se llame Opium, aunque lleve el Opium en el nombre y que al principio fue creado un poco un flanker modernillo, ¿no? Un flanker un poco adaptado a la tendencia de estos últimos años, y le pusieran el nombre de un antecesor grandioso dentro de los orientales, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Eso, que quede muy claro, yo sinceramente, yo esto lo hubiera llamado de otra manera y ya está. No creo que haga falta desgastar el nombre de un clásico cuando el perfume que vamos a sacar es totalmente diferente, y a las pruebas me remito. Este perfume al final ha acabado teniendo una familia entera de flankers, y si hubiera vendido igual, aunque no hubiera tenido esta botella tipo el Opium original y se hubiera llamado Perico los Palotes, me hubiera dado lo mismo, porque al final también ha sido uno de estos superventas de los últimos años. Y aquí estoy yo en 2019 hablando de él, ¿vale? Que fue lanzada hace 5 años, pero bueno, en fin, que de todo hay que hablar en esta vida. Y me parece interesante comparar tres porque tienen sus aquellos, ¿vale? Dentro de todos los flankers que se han ido lanzando de este perfume, los hay variados, ¿vale? Los hay más florales, los hay más verdes, los hay más intensos, los hay simplemente ediciones de coleccionista donde cambian el packaging, que si es Swarovski, que si Rocker, que bueno, de todas estas cosas que hay, pero bueno, ese es otro tema. Otra cosa que me gustaría puntualizar también sobre este perfume es por qué se lanzó. Y es que al final la Vie Belle fue un antes y un después en la perfumería de los últimos años, pese a quien le pese, guste o no guste. Ya sabemos que es un perfume muy controvertido, un perfume que es que ha sido el ambientador de la sociedad, porque es que fueras por donde fueras, te lo encontrabas. Entonces, bueno, vamos a ver, las marcas al final lo que se basan es en números, en negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que después de ver el pelotazo que había pegado Lancôme con la Vie Belle unos años antes, todas las marcas han ido sacando alguna propuesta así de este estilo gourmand, oriental vainilla, tal, así un poco adaptándose a la tendencia moderna, y de ahí que hoy en día tengamos una propuesta enorme de perfumes que siguen esta línea. Ok, para Black Opium la línea general, al igual que con la Vie Belle, era más el rollo patchouli, praliné, algo de rosa, tal, ese ambiente un poco más dulce. En Black Opium la base es el acorde floral café, floral además basado en azahar y jazmín. Esas dos son las notas que esas tres son las notas que vamos a tener representadas a lo largo. Yo creo que están en todos los flankers, por lo menos en estos tres están, y yo creo que en el resto más o menos es. Yo creo que sí, bueno, les echaré un ojillo, pero es el acorde principal de esta familia y es el que vamos a ir encontrando en todos ellos. Pero eso no significa que todos los flankers hayan sido iguales, ni que todos merezcan la pena, ni que todos sean divinos, ni que todos sean preciosos. Vamos a hablar de los tres que tengo yo, del Eau de Parfum, el Eau de Toilette y el Eau de Parfum Intense. Y voy a empezar
en orden, o sea, simplemente por los años de lanzamiento, y después ya os doy mis opiniones, os cuento y por supuesto os hago algún esquemilla así como el último de Poison Girl, así que lo veáis más claro, las notas que tiene, tal cual, a ver cuál es el mejor para vosotros. Empezamos con la versión Eau de Parfum, la primera, la de 2014. Ok, en este perfume tenemos una salida de pimienta rosa, azahar y pera, unas notas de corazón de café, jazmín, almendra y regaliz y unas notas de fondo donde vamos a tener vainilla, patchouli, cedro y cachemira. Ok, todos al final en la base tienen un fondo amaderado, pero prácticamente no se les siente. Este perfume es el rey del café, la pera y la vainilla, sobre todo la pera y la vainilla, para mí son las notas predominantes. A mí Black Opium no me parece que tenga un aroma a cappuccino ni un aroma a café lácteo, digámoslo así, a café de cafetera, de bar, de bebida, de comestible. No, Black Opium en mi piel por lo menos se desarrolla de una fase de más de café natural, de café tostado, de los granitos del café, ¿vale? O sea, si vamos buscando algo mucho más cremoso, algo más, pues eso, más bebida, Black Opium no sé yo si nos gustaría, la verdad. Y en cuanto a rendimiento, yo con ninguno de ellos tengo un rendimiento estelar, pero sé de mucha gente que este perfume lo tiene como un Duracell. Para mí este perfume no supera las 6-7 horas aproximadamente en piel y la estela es moderada tirando a bajita, ya las últimas horas ya es muy suave, muy suave, muy suave. De uso preferiblemente a temperaturas frías y para mí es el más dulce de todos, es como un dulce embotellado. Aquí sí que le veo la similitud al Poison Girl que os decía, al Eau de Parfum, sí que tienen esas cosillas en común, aunque no se parezcan tanto las notas, sí que tienen ahí unos lazos. Y luego, en cuanto a evolución, este me parece un perfume muy plano. Prácticamente en mi piel no evoluciona, es todo el rato la misma canción, es ese batiburrillo que me pasaba con Poison Girl, es lo que me pasa exactamente lo mismo con Black Opium. La vainilla se la siento, pero la vainilla no se la siento clara, se la siento ahí con mucha mezcla, pues con las flores que tiene, con los toques de la almendra, tal, pero no hay una nota clara que me destaque. Ya os digo, las que más esas, el dulzor este de la pera y de la vainilla se notan mucho, y el café se nota sobre todo al principio. Las primeras horas sí que se siente más un café, ya os digo, grano, un café natural, un café tostadito, pero no un café lácteo. Eso que quede claro. Así que esto es lo que es para mí la versión Eau de Parfum. Continuamos con la versión Eau de Toilette. Este es el tamaño de 50 y esta es muy mona, la verdad. Me parece más bonita el de 50 que los grandes. Y el Eau de Toilette fue lanzado en 2015 y este es el raro de la familia, porque esto es el café verde, un café muy, muy, muy verde. Este de oriental vainilla yo no lo veo, este es un verde café, una cosa un poco rara. Ok, en este perfume la salida que vamos a tener es una salida muy frutal, vamos a tener grosella, vamos a tener pera, pero también vamos a tener un toque muy luminoso que lo van a dar los cítricos, ya que va a tener mandarina y cítricos. O sea, es potente, se nota ahí una mezcla como demasiado refrescante en comparación con el Eau de Parfum. La salida es totalmente opuesta. Pero es que después, cuando va evolucionando, seguimos encontrando esas notas florales que os decía, ese combo jazmín, azahar, café que tenemos presente en todos, pero a la vez también tiene té, y el té se le nota mucho. Amantes de los perfumes verdes, esta puede ser una opción de un verde medio gourmand, bastante... Para coquetear con el mundillo puede ser un puente entre ambos mundos. Y después en el secado vamos a tener almizcle y maderas. En cuanto al rendimiento que tiene, de duración unas 3-4 horas, es uno de toilette, más o menos es lo que viene durando. En fin, no, ni me sorprende ni para bien ni para mal, es más o menos lo normal en uno de toilette conmigo. La estela sí que es verdad que es muy suave, pero el aroma que tiene sí que es apto para temperaturas mucho más templadas, para temperaturas más de primavera, otoño. A mí me gustaría más en primavera, pero no es un perfume que me apasione, la verdad. Y por último vamos con el último de la familia, con el que ha lanzado este 2019, que es el Black Opium, la versión Eau de Parfum Intense.
Este perfume ya cambia un poco, ya le da un twist, pero eso de Intense que no es lo que a mí me pasaba, ¿vale? Cuando normalmente un perfume le ponen el apellido de Intense, te imaginas el que ya hay en versión con esteroides, o sea, un perfume muy potente. Pero no, aquí el aroma cambia y cambia bastante. Las notas de salida son Absenta y Valla de Boysen. Ni puñetera idea de a qué huele la Valla de Boysen. Ahora os digo lo que a mí me huele, ¿vale? Lo que a mí me transmite este perfume. El corazón volvemos a tener el combo jazmín, azahar, café. Y en el secado, una vez más, tenemos un secado de maderas, en este caso el sándalo, acompañado de regaliz y vainilla, notas que ya estaban en la versión Eau de Parfum inicial. Entonces, viendo las notas, los que más podrían parecerse son la versión, la Eau de Parfum de 2014 y el Intense de 2019, pero el aroma no es tan parecido como pudiera ser. Respecto al rendimiento, unas 6 horas, igual que lo de Parfum normal. Ya os digo que ninguno de estos me son bestias en duración. No sé si soy yo o qué, porque ya os digo, mucha gente con el Black Opium normal les parece la leche de duración y conmigo no me rinde tanto. No sé lo que hago, no me llevo bien, debe ser eso. La estela moderada y el uso frío templado. No me hace falta el frío que necesito para usar el Black Opium, pero tampoco le veo para usarlo en calorcito. No, este es para días así un poco otoño, invierno, ese rollo así un poco fresquito, pero no me hace falta que haya una temperatura de -10 bajo cero. No me hace falta eso. Respecto al aroma, lo que os decía, a mí este perfume me huele a licor dulce. Tiene esa nota de absenta, esa nota alicorada, esa nota alcohólica, pero la Valla de Boysen esta debe ser lo que me da a mí el olor como más chuche, un olor muy dulce. Entonces es esa mezcla, esa dualidad alcohólica dulce que la verdad me encanta la salida que tiene, no se parece a la salida de Black Opium, y en el secado empieza a ser refrescante porque se le suma el regaliz. Entonces tienes esa nota dulce de regaliz negro, pero a la vez el regaliz es negro, ya sabéis que tiene esa cosa que es como un poco dulce pero a la vez amargo, pero no sé, es regaliz, ¿vale? Es complicado. Pues aquí se le nota muy bien y esa parte refrescante, esa parte chispeante hace que no sea tan pesado como el Eau de Parfum y que no se note esas notas así de Thermomix que digo yo, que cuando están así un poco todas embarulladas, aquí no, aquí sí que se le van notando un poco las fases y luego sí que es verdad que se van endulzando con la vainilla y tal, pero de verdad que para mí las notas protagonistas aquí es la absenta y el regaliz, sobre todo. Ahora que ya les conocéis, ahora que ya os los he presentado a los tres así en solitario, paso a daros lo que viene siendo ya más la parte de opinión. Pues bien, para mí el que tiene el aroma más divertido de los tres es la versión Intense, y ya os digo que el Intense no os frene porque no se parece tanto al Black Opium original. En este perfume sé que no reina el café, sé que no reina la vainilla, que es más el rollito este que tiene de la absenta, el rollo absenta regaliz, ese matiz aireado, energético, ese twist que te pones, es el que me hace más tilín. Y bueno, también he de deciros, me encanta el color azul. Entonces a mí este perfume que es azul, no sé si se aprecia con la sombra en verdad, pero es el que más me gusta, visualmente también. Y me gustan más los tamaños pequeños, son más bonitos que los grandes. Pero bueno, ese es otro tema. Ya os digo que por aroma me quedo con este. Sin embargo, pegas, el rendimiento. El rendimiento, aunque es muy parecido a la versión Eau de Parfum, me rinde un poquito mejor la versión Eau de Parfum. Y eso que la Eau de Parfum tampoco es que sea un monstruo conmigo. Pero este sí que me rinde un poquito más en cuanto a duración y en cuanto a estela. Una chispita, ¿vale? Eso sí. Respecto a parecidos de uno y otro, que son los que más se parecen así en notas. Si os gusta más la faceta dulce, un dulce más pesadito, un dulce más embadurnado, una amalgama de notas dulces, iros a por este. Pero si queréis algo un poquito más aireado, aunque mantenga esa faceta dulce en el fondo, es mejor que os vayáis a por el Intense. El Intense a mí se me hace más fácil de llevar que este. Este ya os digo, este le reservo más para días más fríos, mientras que el Intense no me hace falta tanto. El Intense es más fácil de poner. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a estela, prácticamente están a la par.
quizá un pelín más, sí, un pelín más, pero vamos, que en duración y estela en comparación de los dos perfumes tampoco hay mucha diferencia, eso ya es más el que os guste de aroma. Respecto al Eau de Toilette, que es este de aquí. Ok, yo he de deciros que a mí este aroma no me gusta. Yo soy de gourmands puros, me encantan las vainillas, me encantan los perfumes así mucho más intensos. Y este perfume pertenece mucho más a la familia verde, la familia más verde, aromática, tal. El té aquí brilla, brilla. Y la combinación de té, pera, grosella se nota mucho, mucho, mucho. Lo que hace que el café, si ya os decía que en ninguno de estos Black Opium le noto un café tipo cappuccino, un café de me voy a tomar un café, sino que le noto los granos, aquí se los noto todavía más. Aquí ya el café ya no lo han tostado, ya simplemente lo han cosechado y lo han dejado ahí. Entonces, si os gusta ese tipo de aromas verdes, 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 con un twist, un poquito de algo más, el café, que es algo bastante diferente, puede ser que este os apasione. No lo sé, si hay alguien aquí presente de los verdes, ni que fueran un equipo de fútbol, los verdes, pues bueno, que me dejen en los comentarios también a ver qué le parece, porque es el más raro dentro de la familia. Me parece bien también que lo ofrezcan porque, oye, no a todo el mundo le gustan tan cargantes como a mí, y lo admito, pero es un poco chirriante respecto a los demás. De hecho, en este no encontramos la vainilla tan característica de Black Opium, entonces es un poco asinas. Y bueno, después de todo esto ya termino, ya me callo, porque ahora lo que quiero saber es cuál es vuestro favorito de toda la gama Black Opium. Y os voy a decir otra cosa más, aunque no le tenga, uno de los flankers que también me gustan mucho es el Floral Shock. De los de Black Opium me parece de los más divertidos también, así un poco más rollo primaveral, un poquito ahí también con chispilla, con energía. Me gustan los perfumes con chispilla, así, un poquito de gaseosa, un poquito de vidilla. No sé, yo os cuento, en cada vídeo parece que os cuento una cosa más mía, no sé, esto es un poco raro, es un poco el confesionario. Así que nada, me callo ya y el domingo que viene nos vemos con la colaboración de los frascos, los feitos. Y de verdad, muchas gracias por el apoyo, gracias por entenderlo. Y nada, que sois un amor y que os estoy súper agradecida. Así que nada, hasta el domingo. ¡Chao!